Hoy hemos vuelto a las colas del hambre que deberían conocer todos los políticos, a las que deberían dar prioridad. Nuestros políticos y en el gobierno están dedicados a la ingeniería social y se olvidan de la emergencia social. La emergencia social tiene que ser la prioridad, porque hay mucha gente que antes no estaba en estas colas y que han perdido su trabajo. Y han perdido su trabajo por las políticas de este gobierno, por los cierres de las ciudades, porque no les permiten trabajar. Y esta gente tiene niños a los que tienen que dar de comer todos los días y vienen aquí todas las mañanas para conseguir un pequeño menú que les permita seguir un día más. Y no tienen esperanza de conseguir trabajo, porque las políticas que estamos haciendo no lo promueven, desde luego. Nosotros hacemos un llamamiento para que vengan a las colas del hambre, para que cuenten cuál es de verdad la prioridad y cuál tiene que ser la prioridad con los españoles, y para que en vez de dedicarse a la ingeniería social se dediquen a la emergencia social, que hoy pues, es esa red que podría permitir, si dedicáramos recursos suficientes, salir a esta gente adelante y poder tener una esperanza, que es de lo que se trata. Ayer se presentaron los presupuestos. Sí. ¿Usted cree que con los presupuestos que presentó el Gobierno este tipo de situaciones se van a paliar? No, yo creo que las políticas de Sánchez Iglesias lo único que traen es miseria, y lo estamos viendo y lo hemos visto en otros países donde se han impuesto sus ideologías. Las prácticas totalitarias, el cierre de las ciudades, no permitir a la gente trabajar, lo que provoca es que en las colas del hambre, tengamos a camareros que trabajaban por la noche y ahora no tienen trabajo, a gente del ocio nocturno que trabajaban por la noche y ahora no tienen trabajo, a azafatas que tenían trabajo de ferias y ahora no tienen trabajo, a transportistas que tenían trabajo y ahora no tienen trabajo, y todos estos están ahora en las colas del hambre. Y en el Congreso los diputados, ajenos a todo esto, están discutiendo sobre si el estado de alarma va a ser hasta mayo o hasta marzo. No entienden que esto es lo que nos arruina, que Madrid no se puede cerrar, España no se puede cerrar, y la negligencia de nuestros políticos, que no ha sabido poner test, rastrear y combatir al virus por segunda vez, es lo que nos aboca ahora a un cierre que no va a resolver el virus. Lo único que nos va a hacer es, además de tener una crisis sanitaria, provocar un estallido social y una crisis económica brutal. Vox está reflexionando, si me permitís, y con esto cambia un poco el tercio, sobre el sentido de sus apoyos en comunidad, ayuntamiento. Ayer ustedes votaron en 8 o 9, no recuerdo exactamente, proposiciones de partidos de izquierda. ¿Están ustedes reflexionando? ¿Van a cambiar? Nosotros seguimos en la misma línea que hemos estado siempre, que es que estamos al servicio de los madrileños. Y si las políticas son buenas para los madrileños, nosotros las vamos a promover. Y desde luego en la Comunidad de Madrid, yo a la señora Díaz Ayuso la apoyo en que no cierre Madrid, que no escuche al infiltrado de Sánchez, el señor Aguado, que lo que quiere es cerrar Madrid. Y eso lleva a la ruina de miles de negocios, lleva a la ruina de miles de familias, lleva a las colas del hambre a muchos que hace pocos meses tenían trabajo y podían prosperar. Desde luego, nosotros no vamos a actuar en función de discursos del Congreso en que nos atacan. Nosotros estamos por encima de todo eso, nosotros estamos sobre todo para servir a los madrileños, y esa es la prioridad hoy. Señora Monasterio, decía el portavoz de Vox, o mascarillas o leche. Las personas que hay aquí en las colas del hambre vienen con mascarillas, pero no pueden ni llevarse un par de productos alimenticios. ¿Están ustedes todavía, siguen a favor de que el Gobierno pues les facilite la adquisición de las mascarillas? Evidentemente, y sobre todo cuando las mascarillas tienen un precio descomunal. Si vemos los demás países de Europa, claramente se está haciendo negocio con las mascarillas, claramente no se está priorizando y se está además gravando las mascarillas con un impuesto que hace que muchas familias no las puedan comprar, y la gente que está en estas colas no tiene para dar leche a sus hijos, y además les decimos que tienen que comprar mascarillas y mandarles al colegio con 2 juegos de mascarillas. Es que nos están tomando el pelo. Que vengan aquí los políticos, que se den cuenta cuál es la emergencia social y que empiecen a priorizar lo que de verdad beneficia a los españoles, que se olviden del bienestar de los políticos y de las fiestas entre políticos, entre los medios de comunicación, de propaganda del Gobierno, y se dediquen al bienestar de los españoles, que es lo que hace falta hoy. Señora Monasterio, ayer, volviendo al pleno del Ayuntamiento, el alcalde de Madrid les calificó con sorna de derechita valiente y les acusó casi directamente de vengarse por votar esas proposiciones de los grupos de izquierdas por la fallida moción de censura. Mire, el alcalde de Madrid está incómodo en su posición de pactos con Sánchez. Hoy hemos visto cómo negocian con Sánchez el estado de alarma y cerrar
el cerrar las ciudades, cómo negocian y van a sentarse a negociar los jueces, y como al Partido Popular le incomoda que los españoles sepamos que están pactando con el gobierno socialcomunista, pues atacan a Vox. Vox está, y no va a estar en el rencor, Vox está en promover aquellas políticas que son buenas para los madrileños y para los españoles, y la realidad y lo que hoy tenemos son las colas del hambre, y lo que hoy tenemos es la emergencia social, y no vamos a perder el tiempo en batallas y en discusiones que no llevan a ningún sitio. ¿Pero peligran presupuestos en ayuntamientos? ¿O? En Madrid lo que hace falta es un presupuesto de emergencia que dé respuesta a la emergencia social, un presupuesto de emergencia que priorice sanidad, educación, dependencia, que mueren muchos madrileños sin recibir la dependencia, y todo lo demás es completamente secundario, y lo que tenemos que hacer es recortar gasto político de consejerías, de direcciones generales, de comisionados que no hacen nada y cobran un dineral de todos los españoles, para tenerlo para esto, para atender a miles de familias que lo están pasando muy mal, y esa es la prioridad hoy. Segura, por tanto, una dura negociación, supongo, ¿no? Porque ustedes parecen firmes en sus posiciones. Nosotros tenemos las posiciones que defienden a los españoles, y por supuesto que tenemos que ser firmes cuando defendemos el bienestar de estas familias que están en las colas del hambre, porque si no les estaríamos traicionando. ¿Una más?